Cuando yo leí esta palabra, mi corazón, como decía un reverendo que ya partió, se hacía grande, se hacía chico. Yo no sabía que había alguien que había tomado mi lugar. Y muchas veces hablé de él. Muchas veces denigré su nombre. Muchas veces lo cuestioné también. Cuando me hablaban que murió por mí, decía que a mí no me preguntó. Y lo cuestionaba de muchas maneras. ¿Por qué había sucedido tantas cosas en mi vida? ¿Por qué hay seres que tienen que sufrir tanto? Era un crítico denigrante del Evangelio de Dios, porque no podía concebir que en mi corazón hubiera tanto dolor. Pero cuando leí esta palabra, mi vida cambió. Esa palabra que está ahí en San Juan 1:29. Cuando tú tengas alguna necesidad, cuando tú tengas alguna crisis, cuando tú tengas soledad en tu corazón, cuando tú estés enfermo, cuando te sientas solo, cuando todos te hayan dado la espalda, cuando se te haya muerto un familiar, cuando te hayan despedido del trabajo, cuando no tengas que comer, lee esta palabra y medita en ella. San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no podía creerlo. Que Él podía quitar mis penas, mis culpas, mi rencor, mi odio. Que Él podía quitar todo de mi vida. ¿Por qué muchas veces renegamos de la vida? ¿Por qué muchas veces no le prestamos atención? ¿Cómo estás mirando tú a Jesús? ¿Cómo lo miras? A veces lo miramos de una forma tan diferente, de una forma a veces despectiva. Y digo despectiva cuando no queremos saber nada de Él, cuando ignoramos su llamado, cuando le desechamos a Él. Lo miramos con indiferencia, cuando no queremos servir, cuando no queremos adorar.
Pero Juan está con sus discípulos. Juan está con su gente. Juan está bautizando. Juan, y cuando hablo de Juan, no es del libro de Juan, es de Juan el Bautista. Él está en el Jordán y está bautizando a sus discípulos. Y se aparece Jesús caminando, y Juan el Bautista se detiene y voltea a ver, y quizás le dice a todos los que están allí, y les dice, cuando él vio: he aquí el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. A mí ya no me obedezcan, obedézcanlo a Él. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que yo les decía que venía otro más poderoso que mí. De Él fue el que yo hablé. De Él fue el que yo dije que era necesario que yo menguara para que Él creciera. Él es el Cordero del Padre, el que quita el pecado del mundo. Qué momento más glorioso, más maravilloso en la vida de Juan el Bautista. Qué momento más sublime para sus discípulos. Les dice: ya no, conmigo ya no, es con Él. Muchos miran a mucho Jesús hoy día, pero a mucho Jesús de repente que no tiene ese poder, a mucho Jesús que de repente les ha fallado. Ese Jesús que estás viendo de repente puede ser un hermano que te trató mal, un familiar que te negó, un padre que te negó, que te denigró, un esposo que te dejó, y tú dices: pero si existe Dios, ¿por qué ese? Pero Juan dice: al Jesús que yo miro, ese quita el pecado del mundo. Cuando el hombre, cuando la mujer mira a Jesús como el que quita el pecado del mundo, se da cuenta la grandeza de Él. Entonces adora, entonces sirve, entonces uno vive apasionado. El hombre llora, la mujer llora, no porque nos han contado un drama triste, sino porque sentimos la presencia del Cordero en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Solo Jesús quita el pecado del mundo cuando lo vemos a Él como el Cordero de Dios. Es necesario que nos levantemos y miremos a Jesús como el Cordero de Dios. Y cuando dice el Cordero de Dios, Juan el Bautista está hablando, está profetizando y está diciendo a ese Jesús que en los próximos momentos voy a bautizar. Cuando le dice Cordero, está diciendo: ese Jesús es el que va a tomar el lugar por los machos cabrillos. Ese Jesús es el que va a tomar el lugar por los animales. Ese es el Cordero perfecto. A Él lo van a sacrificar, a Él lo van a matar. Él va a morir en una cruz del Calvario para borrar nuestros pecados. Cuando Juan ve a Jesús y le dice Cordero, está diciendo: es el Cordero perfecto, el que va a morir en la cruz del Calvario, el que lo van a sacrificar, el que lo van a demoler, el que lo van a escupir en su cara, el que lo van a bofetear, el que lo van a latigar, el que van a
poner clavos en sus manos, clavos en sus pies. A ese es el que van a traspasar en su costado. Él es el Cordero. Está diciendo, Él va a morir en la cruz del Calvario. Ese Cristo que tú rechazas, joven, ese Cristo que tú rechazas, ese es el Cordero de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida y por los pecados de la humanidad. Por aquellos que quieren ver a Jesús como el Cordero de Dios, inmediatamente son limpios de sus pecados. Es necesario que nos levantemos y que miremos a Jesús como ese Cordero que fue inmolado allí, como ese Cordero que hizo un solo sacrificio, y ese sacrificio es suficiente para nosotros. Eso es lo que está viendo Juan cuando vio a Jesús que venía hacia él. Su corazón estaba viendo al que iba a morir por él, el Cordero de Dios. Ese Cordero que tú ves en las películas, que es una fachada y es una historia nada más, que no es real, que son artistas que toman lugar y que hacen la mímica de Jesús, pero ni siquiera son un remedio a lo que Jesús fue y sufrió por nosotros. Si tú te dieras cuenta que esas películas simplemente es como una idea para que tú tengas lo que hizo Jesús, pero fue peor lo que le pasó a Jesús que a esos que hacen esas películas. Porque eso muchas veces se quedan riendo cómo actuaron. Jesús no solo actuó, Jesús se entregó en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, para limpiar tus sucios pecados, mis sucios pecados, y limpiarnos a nosotros de toda maldad. Esos pecados que nadie puede limpiar, esos pecados que la conciencia muchas veces ahí están, nadie puede, solo Jesús los puede limpiar, solo Jesús los puede quitar de nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Mira a Jesús esta noche como ese Cordero. El libro de Isaías capítulo 52 dice que Él no abrió su boca, que enmudeció y que fue el matadero. Ese Jesús que fue criticado, ese Jesús que fue vituperiado, ese Jesús que ni siquiera su familia creía en Él. Ese Jesús que allá ni siquiera nadie creía que el carpintero podía hacer algo. Ese Jesús que tú miras muchas veces que no puede solucionar las cosas. Ese Jesús que miras tú que no puede solucionar las cosas. Si tú lo ves desde esa perspectiva, déjame decirte que estás equivocado. Porque el Cordero que vio Juan y el Cordero del cual te estoy hablando, ese tiene potestad no solamente para quitar pecado, sino para dar una solución a tu vida, sino para hacer de ti cosas grandes y maravillosas. Ese Jesús que te estoy hablando, ese Cordero de Dios, no solamente quita el pecado del mundo, Él trae la esperanza al mundo, Él trae la solución a la vida. Él puede levantar al caído, Él puede restaurar hogares, Él puede restaurar familias, Él puede restaurar jóvenes, Él puede restaurar el ser humano. Ese Cristo que vio Juan al Bautista allí, ese Cristo es el Cristo que se entregó por nosotros. Ese es el Cristo que murió por nosotros. Ese es el Cristo que nos eligió a nosotros. El Cristo que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él quita el pecado del mundo. Por eso debes de recibirlo en tu corazón.
Por eso debes atenderlo. Por eso, si ya lo recibiste, debes de adorarlo. Si ya le recibiste, debes de apasionarte por Él. Él es el Cordero de Dios. Él no tiene culpa que alguien te falló. Él no tiene culpa que ningún pastor, que ningún líder, que ningún hombre, mujer te haya fallado. Él no tiene culpa de tu mi pésima actitud muchas veces en adoración. Él se merece toda gloria y toda honra. Él es el Cristo adorado. Él es el Cristo que debemos de vivir agradecidos en nuestras vidas. Por eso este hombre dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Jesús caminando, al hombre 100% Dios y 100% hombre en ese momento. No era un cordero, no era un becerro, literalmente. Él lo describe como el cordero que estaba próximo a ser sacrificado por nosotros, que iba a morir por nosotros de una manera violenta y sangrienta, de una manera horrible, de una manera poco usual. Su muerte fue lo más vil que hubo sobre la tierra. Reventaron sus espaldas con latigazos que le daban. Se desprendía la viva carne de su cuerpo. Y no le bastó, y pusieron una cruz, pesada cruz, sobre su hombro. Y no le bastó, se rieron de él y le pusieron una corona de espinas. No era una coronita como la que tú haces de papel o tienes una idea de perla. Era una corona de espinas que cuando la entraron en su cráneo, penetraban unas espinas que provocaban un dolor que paralizaba a cualquiera. Eso lo hizo por nosotros. Ese era el Cordero que Juan está viendo. Ese que tú rechazas, ese que tú muchas veces no quieres nada con él, ese que muchas veces ignoras, ese que muchas veces tú has desechado. Ese es el Cristo de los cielos. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando yo miré a Jesús de esa manera, las cosas son diferentes. Por eso me gusta ese canto. No sé si lo quieren volver a cantar, una frase ahí, por favor. Ese coro ahí, por favor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que escuches ese trozo de alabanza que dice: digno es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios, Santo, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él. Amén. Ahí quédate unos minutos, por favor. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y no me vayas a malinterpretar esto, por favor. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces pecamos.
Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Sabe cuál es la gracia? Que muchas veces pecamos. Y cuando pecamos tenemos dos opciones: mirar al Cordero que quita el pecado de nuestras vidas, o seguir pecando. Dios se agrada de una sola, de aquellos que cometemos pecado y que no seguimos, y que vamos donde Él, donde ese Cordero, y le decimos: perdóname. Dice el libro de Hebreos que cuando no paramos ese pecado y no vamos a pedirle perdón, entonces dice que pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos al Cordero y seguimos pecando y seguimos pisoteándole a Él. Si tú has pecado en esta noche o estos días antes de esta noche, hoy es la noche de que te arrepientas. Hoy es la noche que hagas un alto en tu vida y le digas: hasta aquí no más. Porque hoy me enseñó la palabra que tengo que ver al Cordero de Dios, que tengo que ver al que quita el pecado de mi corazón, de mi mente, de mi carne y de todo mi ser. Esta es la noche de levantarnos. Porque cuando hay pecado, dice la palabra que eso a nosotros nos vuelve infelices. Pero cuando veamos a Él y le pedimos perdón a Él, vivimos una vida en libertad. Lo bueno de ver al Cordero es que Él nos perdona, no nos rechaza. Lo bueno de ver al Cordero es saber que hay oportunidades para nosotros. Es saber que Él los tome en cuenta a nosotros. Juan enfatizó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y dado testimonio que es el Hijo de Dios. Quizás muchas veces hacemos cosas porque no sabemos. Juan no sabía, dice: yo le miré cuando yo lo bauticé, pero no sabía que era él. Quizás lo que has hecho de esta hora atrás, no sabes cuáles son las consecuencias, no sabes cuáles son, pero hoy sí lo sabes. Juan dice: cuando yo lo miré, entonces me di cuenta, pero antes yo no sabía. Así es de que esta noche tienes dos opciones. Una, ver a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dos, ignorarlo. Esa es tu decisión. Tú decides en tu corazón verlo a Él como el Cordero de Dios o ignorarlo. Esa es tu decisión. Nadie te va a ir a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Es tu decisión. Si te digo,
que si lo miras como el Cordero, Él va a limpiar tus pecados. Él va a traer vida y vida eterna a tu vida. Él te va a dar un galardón a ti. Él te va a bendecir. Él te va a llamar hijo de Dios. Él te va a dar una corona incorruptible de vida eterna. Él. Pero si le desechas, Él te va a desechar un día. Ya no como cordero, sino como el juez justo, dice la palabra. Si tú le desechas hoy, estoy seguro que Él te va a desechar un día. Pero si tú le recibes hoy, Él te va a recibir un día. Y vas a estar disfrutando en la boda del Cordero. Tú decides esta noche. Tú decides cómo quieres ver a Jesús. Y voy a hacer una oración en esta noche. Iglesia, si tú has mirado a Jesús como el Cordero de Dios, sigue adelante. No te detengas. Adórale, sírvele. No pongas peros, no pongas excusas. Sigue, adórale. Búscale a Él todos los días de tu vida. Apasionate por Él. Fortalécete en Él. Esta noche también, iglesia, tú que estás allí, que has recibido el Cordero, puedes fortalecer tu fe y decirle y hacer un compromiso y decirle: siempre te voy a ver como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y a ti que no te has reconciliado ni te has entregado a Cristo, yo voy a hacer una oración contigo. Si quieres repetirla allí donde estás, dile así: Señor Jesús. Repítelo: Señor Jesús, tu palabra dice que tú quitas el pecado de mi vida. Hoy, vuélveselo a repetir: hoy yo te miro como el Cordero que quita el pecado de mi corazón. Hoy te invito a ser mi Señor. Hoy te doy lugar en mi corazón para que mores permanentemente en Él. Tú eres el Cordero de Dios. Dígaselo, joven, mujer, hombre. Diga: tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado. Y hoy me reconcilio contigo. Y hoy entrego mi vida a ti para seguirte todos los días de mi vida. Amén.